Bueno, nosotras desde Chile hemos caracterizado el periodo que se abre desde el año 2016 como un ciclo de movilizaciones feministas de masa a nivel internacional. Y es en ese contexto también que situamos la huelga, ¿no? Diría que la huelga produjo una revitalización de luchas históricas, como las ligadas al mundo del trabajo, pero al mismo tiempo que las reconfiguraba, ¿no? Obviamente hubo toda una revitalización de los espacios sindicales, pero también una redefinición de lo que es hacer sindicalismo, un cambio también de agendas sindicales y de la agenda feminista. Para nosotras hubo un cruce muy interesante ahí de cómo nosotras de alguna manera tomamos reivindicaciones de manera muy estructural del mundo del trabajo, pero al mismo tiempo incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de hacer paro por un caso de violencia de género, ¿no? Como hechos que no estaban como autorizados a ser motivos de llamar a paro. Sobre los saldos positivos y no tanto de la convocatoria a huelga y las dificultades, tal vez lo primero es decir que el feminismo ha sido la fuerza social organizada en Chile que volvió a hablar de huelga general, en un país en que la huelga general había dejado de existir, no solo por proscripción legal, sino también como una práctica y como una experiencia política para la clase trabajadora, ¿no? The 1st of May demonstrations in Germany are very traditional and are not, normally there are not a lot of feminists and not so many young people, so it's like not very movable event. And in the last, I would say, 2 or 3 years, the 1st of May demonstrations were also addressed together by feminists and by care workers with new forms of demonstrating together with a clear feminist agenda. For example, to protest when not female speeches are held on May, to clearly put feminist points within the demonstration speeches, and to also address this vision of going on strike for different feminist issues, also together with the unions. En ese sentido, la huelga general significó rescatar una herramienta central e histórica de lucha, pero resignificándola profundamente, ¿no? Obviamente que la huelga permitió la aparición de nuevas sujetas y sujetos que también se definían a sí mismos como en conflicto con el capital, ¿no? Aparecieron, bueno, el sujeto, por lo menos en una instancia visible, de trabajadoras sexuales, del movimiento travesti trans, que también es criminalizado, de las mujeres de la economía popular, nombrándose en primer lugar como trabajadoras, y también pensar como todas esas sujetas que aparecieron de manera transversal en la huelga, pudimos también poner en escena cuáles eran esas relaciones entre las formas de violencia económica y las formas de violencia de género. Saldo positivo, aparte de lo que ya han dicho las compañeras, como la transversalización del feminismo en otras instancias sociales, pero también el hecho que nuestro discurso impactaron también en el nivel gubernamental y dieron victoria concreta, como puede ser la legalización del aborto en Argentina, o como puede ser el hecho que ahora se habla mucho de violencia machista, de violencia hacia las mujeres. Es como que había temas que antes no estaban, bueno, lo de siempre, que había temas que antes no estaban en el debate público, que ahora sí que están en el debate público. Temas sobre todo relacionados con la violencia sexual, ¿no? Que antes era un tema muchísimo más silenciado, y a raíz de casos que se dieron en el Estado español durante las convocatorias de la huelga, sobre todo el caso de La Manada es el más conocido, pues se abrió como mucho espacio para hablar de el consentimiento, para hablar del deseo, para hablar de qué sí que no es violencia sexual.